sí que es verdad que no se le está dando la importancia que tiene, ¿no? Entonces estaría muy bien que no se le diera importancia y si esto estuviera superado. Es decir, higiene viene hace ya muchos años, igual que la seguridad del trabajo. Pero ¿realmente estamos haciendo bien las cosas en higiene, en seguridad, por ejemplo? Pues probablemente todavía hay muchas herramientas. Entonces yo creo que es interesante, pues sí, tenemos que avanzar, ¿no? En estos temas, ¿no? Que estamos tratando cada vez con más ímpetu, como por ejemplo el riesgo social, pero no podemos dejar de lado temas tan importantes como la higiene y la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí este título tan largo de puesto, pues se me ocurrió cómo resumirlo, pero bueno, la idea de hoy, como tenemos poquito tiempo, es tratar de cómo realmente estamos seleccionando los EPIs, ¿no? Podríamos hablar también de cómo se hacen las mediciones, hablar de muchas cosas, pero bueno, hoy vamos a centrar en el tema de equipos de protección individual, ¿no? Que como todos conocemos, pues esto viene pues, reglamentado, ¿no? Por un Real Decreto 1407, que será aquellos dispositivos que lo que buscan es proteger contra uno o varios riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos nosotros a seleccionar y finalmente a comprar un EPI? En primer lugar, quien lo va a certificar el EPI es el fabricante, es decir, ahí eso no es nuestro problema, no es el problema del fabricante hacer las cosas bien. Pero aquí ya, por ejemplo, empieza a ser nuestro problema, es decir, tenemos que asegurarnos que tenga, por ejemplo, el marcado C fundamental, ¿no? Porque luego nos podemos encontrar cosas muy curiosas y muy importante también que se suministre con fluido informativo. Y muy importante que los trabajadores y los técnicos de prevención nos leamos el fluido informativo. En primer lugar, los técnicos de prevención. Yo sé que a veces da un poco de grima ver ese fluido informativo. A mí me pasa, ¿no? Letra muy pequeñita y tal, al final pasamos, pero es importante que esto lo tengamos nosotros controlado. En primer lugar, para luego poder transmitirlo también a los trabajadores. Luego, con cosas que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, esto es el marcado C y últimamente pues, se empieza a encontrar ya bastantes equipos de protección que no son con marcado C, son con marcado China Sport. Y eso pues, no es el marcado C, ¿no? Ojo que realmente pues, lo han hecho bien, ¿no? Porque han dicho, bueno, pues esta es, digo, vamos a imitarla, vamos a hacer la antigua. Y si no queremos tener problemas también luego de patentes, luego en el nombre y todo esto, pues fijaos que realmente la separación adecuada, pues aquí vemos como sería como un círculo y a partir de cuando termina el círculo empezar la E, y lo que ha hecho China Sport, pues es acercarlo, ¿no? Y esto, bueno, está creando mucha polémica, Facua también se ha pronunciado, es decir, que esto por eso no se puede consentir, pero bueno, el caso es que sigue ocurriendo. Entonces, obviamente lo suyo no va a ser que luego cuando compremos un EPI, cojamos una regla y miremos a ver, bueno, esto me suena que sí, que no, vamos a ver cómo lo han hecho. Porque habrá que buscar, bueno, en primer lugar no tenemos que ir nunca a chinos, ¿no? O sea, a comprar EPIs, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas gafas de coldador, ¿no? O sea, que son muy útiles para coldar, luego explicar esto de coldar. O luego, por ejemplo, bueno, pues tenemos guantes de goma, como vemos aquí, con un martillo, y dice, bueno, pues tener un martillo pues significará que es adecuado, ¿no? Contra el mecánico, pero luego, claro, luego indagas con este tipo de EPIs que nos encontramos, obviamente no van a ser equipos de protección individual. Que esto está claro que está superado, ¿no? Nosotros como empresarios técnicos de prevención nunca vamos a ir a comprar de esta forma, pero sí que es verdad que muchas veces podemos buscar fabricantes en un principio, pues algo más reconocido prestigio, que nos encontraríamos aquí, pero aún así podemos encontrar unos problemas y finalmente ese EPI que estamos comprando no cumple con la certificación correspondiente y si hay un accidente pues podemos tener un problema. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que vemos que tenga marcado C, como hemos visto, y luego que observemos, por ejemplo, que tiene los 4 dígitos de control si es de categoría 3. Categoría 3 van a ser aquellos EPIs que se seleccionan frente, o se fabrican frente a riesgos graves o mortales. Es decir, que si no se hace bien ese EPI y luego no se controla el proceso productivo de fabricación de ese EPI, podemos tener un problema. Entonces, estos 4 dígitos de control pues, es precisamente un organismo que controla que realmente pues, está fabricando adecuadamente. Así que si tenemos 4 dígitos, decimos, ojo con este EPI, ¿no? Que nos está diciendo que es para riesgos grandes. Y esto es fundamental, ¿no? Cuando tengamos cualquier duda en la selección de un EPI, digamos, bueno, es que no me queda claro hasta qué punto pues este calzado, por ejemplo, es un calzado, por ejemplo, ideal para electricistas, ¿no? Que lo venden por ahí, por ejemplo. Bueno, si tenemos dudas, pues tenemos que ir a la declaración de conformidad. Tenemos un ejemplo, la declaración de conformidad, en la que nos dirá frente a qué normas UNE está ensayado, que bueno, puede ser que nosotros no podamos acceder a normas UNE o hay que comprarlas, pero bueno, si buscamos en Google la EN 420, pues nos dirá, para qué es esa norma EN. Podremos ver si es adecuada ese ensayo o no es adecuado. Y la declaración de conformidad, fijaos que aquí sí que viene ya con nombre y apellidos quién certifica que esto es adecuado, ¿no? Es decir, no es un ente jurídico que luego nadie sabe dónde
está, ¿no? Está en Sudáfrica, ¿no? Está en Illinois, ¿no? Aquí hay una persona con nombre y apellido que me va a decir que esto es adecuado. Si vais a comprar un EPI y os ponen pegas, y vamos a comprar 1000 EPIs y pedimos una cambio de conformidad y empiezan a decir, bueno, si tengo que solicitarlas, que no sé, qué tal, como recomendación, pasemos, ¿no? Porque se están dando muchos casos de EPIs que realmente no están cumpliendo con la normativa. Entonces, luego tenemos otro Real Decreto, el 773, que este está enfocado al empresario, ¿no? Este está más enfocado al fabricante y al empresario. Y en este nos dice, entre otras cosas, que tenemos que elegir adecuadamente los EPIs, ¿no? Podríamos también, otro tema que podríamos hablar es cuándo es necesario los EPIs, ¿no? O, por ejemplo, velar por su utilización y mantenimiento. Eso ya también otro tema largo, ¿no? Podríamos estar toda la mañana. O información y formación, ¿no? O adiestramiento. Que me gusta más la palabra adiestramiento, ¿no? Tú le puedes dar a un trabajador una charla de cómo ponerse un EPI, luego vamos a ver un vídeo, tú lo ves, te dan un tríptico, firmas así una formación, pero eso no significa que sepamos poner, por ejemplo, una mascarilla, ¿no? Otro tipo de equipos de protección. Entonces, como resumen de esto que estamos viendo, tenemos por un lado un Real Decreto, que nos afecta poco, que va a ser el 1407, que es el fabricante, certifica que esto es adecuado. Otro Real Decreto, que es el 773, que este sí que nos dice que tenemos que formar al usuario. Y entonces, si hacemos una buena selección y luego hacemos un uso correcto, porque no sirve de nada hacer una buena selección y luego cada uno que se lo coloque de cualquier manera. Esto me estoy acordando, no sé si recordáis un anuncio, creo que era de Michelin, este que salía, creo que era Carl Lewis, porque hace muchos años el anuncio, que salía Carl Lewis y va a empezar a correr los 100 metros y salía con tacones. Va a empezar a correr, ¿no? Y entonces decía, la potencia sin control no sirve de nada. Y dices, pues la verdad que sí. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ser muy bueno seleccionando los EPIs. Te puedes gastar un dineral, puedes comprar el mejor EPI del mercado. Tampoco es la cuestión. Habrá que buscar lo que nos interesa. No podemos gastar el dinero en cosas que luego no nos sirven. Pero bueno, hacemos una buena selección, como luego no hay un uso correcto, no sirve absolutamente para nada. Es más, tenemos dos problemas. Y el primero de ellos va a ser que realmente estos trabajadores se creen que están protegidos y no están protegidos. Y el segundo, por no estar. Entonces, luego haremos un ensayo sobre un estudio que hicimos también en FREMA, estudios similares, que vienen a decir todo lo mismo. Cuando se comprueba si, por ejemplo, una mascarilla se pone adecuadamente, vamos. Entonces, si esto lo hacemos bien, tendremos una protección efectiva, ¿no? Luego aquí pues he puesto algunos ejemplos, ¿no? Con este radio que tenemos, bueno, pues ejemplos de selecciones que deberíamos hacerlo quizás un poquito mejor. Aquí tenemos el caso de una sala de compresores, de una fábrica, y luego ya lo que es las instalaciones de la fábrica en sí. Entonces, normalmente a los trabajadores no le vas a cambiar la protección auditiva a cada tarea, le cambia la protección auditiva, eso es totalmente inviable, ¿no? Entonces, al final muchas de los técnicos de prevención nos centramos en la tarea que más ruido hace, buscamos una protección frente a esa tarea que hace mucho ruido, pero lo que conseguimos es que en esta tarea está protegido, estupendo, pero ¿qué pasa en esta tarea? En esta tenemos 100 decibelios, en esta 90. Vamos y compramos la protección auditiva más grande del mercado, que más pesa, más incómoda de llevar, no, pesa, es incómoda, pero sí que protegerlo, como estamos en compresores, ¿vale? Pero el siguiente paso es que aquí va a estar media hora y aquí puede estar 6 horas y media, o 7 horas, por este ejemplo. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Que aquí lo estamos protegiendo adecuadamente, pero aquí tenemos sobreprotección. Es decir, luego veremos el tema de mascarillas, por ejemplo, que aquí muchas veces, aunque lo quieras proteger bien, no lo proteges bien, ¿no? Entre otras cosas por una mala formación, una mala selección. Pero aquí es que es muy fácil, protección auditiva es muy fácil protegerlo. El problema es que lo sobreproteges. Entonces no va a escuchar al entorno, no va a escuchar nada, este señor no va a estar cómodo, obviamente, va a sentirse aislado, ¿y qué va a hacer? O quitarse la protección auditiva, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es que si 7 horas al día no me la pongo, o solo me la pongo, me viene el jefe, pues luego al rato que tengo que ir a la sala de compresores, que me acuerdo, ¿no? Que tiene que ir a la protección auditiva. Entonces estamos matando muchas alternancias, ¿no? Entonces, sí que verá que lo ideal en este caso es, pues mira, ponemos un EPI aquí, en la sala de compresores y otro por aquí. Pero bueno, de las utopías, de la realidad, pues sabemos que hay muchos. Lo normal es que tengamos solo un equipo de protección. Entonces, esto lo podríamos descartar. Y luego, en cambio, bueno, no lo he puesto, pero el otro caso sería poner una protección que fuera menos efectiva aquí, pero suficientemente efectiva. Es decir, si estamos a 77, bueno, pues subamos a 80 decibelios, esa media hora que va a estar. Incluso que estuviéramos un poquito de 80 decibelios no pasa nada, porque esto es
30 minutos. El Real Decreto de Formación Profesional dice que Ibacuse sería aquel trabajador que sufriese una exposición laboral de 80 decibelios de diario durante 8 horas, no durante 30 minutos. Entonces, busquemos una protección que proteja quizás un poquito menos aquí, pero que sea suficientemente efectiva aquí. No nos centremos simplemente en la tarea que más ruido tiene, y a partir de eso ya nos olvidamos del asunto. Este es otro ejemplo que a veces, pues ya sabéis, ¿no?, que en las mutuas, pues, las cosas que hacemos es también sensibilizar a los trabajadores, ¿no?, en el uso seguro de la protección, ¿no? Entonces, cuando nos pide una sensibilización, no formación, obviamente, pero cuando nos pide una sensibilización, y mira, que los trabajadores, mira, les hemos formado, les hemos informado, pero sigue costando, ¿no?, que esa cultura preventiva que estamos intentando hablar para que vaya adelante, pues no la acaban todavía de ver, ¿no? Entonces, en ese tipo de charlas de sensibilización, pues a veces les he puesto esta diapositiva, y a veces hasta me han hecho caso, ¿no? Y esto es muy importante, que le hagamos ver a los trabajadores que muchas veces se creen que están protegidos y no lo están. Este es uno de los problemas que decíamos, que nos encontrábamos. Entonces, imaginemos que yo veo una charla, ¿no? Uno puede pasar, cualquier cosa, veo una charla, y entonces, ves a 100 trabajadores, habrán 10 o 20 que igual se ponen siempre la protección auditiva, y habrán otros, 60, que se lo pondrán, pues, más o menos cuando puedan. Pues esos que se creen que llevan siempre la protección auditiva, si la preguntas, si dudas un poco más y dices, bueno, tú dices que lo llevas siempre, claro, comparado con tu compañero nunca la lleva, pues obviamente la lleva siempre, mirándola así. Pero si le preguntas, te dirá, hombre, las 8 horas, no, cuando entro en fábrica, no voy ya con la protección auditiva ya colocada, ¿no? Pues tengo que llegar, me pongo mi centro, me pongo a hacer mis cosas y luego ya me pongo la protección. Y después de comer lo mismo, y luego tal, al final te das cuenta que de esas 8 horas, pues igual lo lleva 6 horas o 7 horas. Y ese señor se va a creer que va a llegar a casa y va a estar totalmente protegido, que no se va a quedar sordo por un trabajo, ¿no? Por cosa profesional. Pero aquí vemos que no. Y esto es muy importante que sensibiliza a los trabajadores. Si tenemos 8 horas de exposición laboral y tenemos un nivel de reducción de decibelios, que es bastante, sí, es verdad, pero bueno, si fuera 90 decibelios no pasaría una parecida, pues sí que es verdad que si has seleccionado adecuadamente el EPI, estupendo, no va a sufrir hipoacusia. Pero con que se lo quite 20 minutos al día, ya estamos en la zona roja. Y no digo nada si en vez de llevar 8 horas, lo lleva 7. Pues entonces empezamos aquí, nos da unos 91 decibelios de ruido. Entonces, si decíamos que a partir de 80 puede ese trabajador sufrir por uso profesional, si está reincidiendo 91, ¿son poco o mucho? Bastante, ¿no? Porque no estamos en escala aritmética, que es el problema, estamos en escala logarítmica, lo que significa, ¿cuánto es el doble de 80 en decibelios? Como la sé siempre la pregunto, ¿no? En su momento como las veis, pero bueno, el doble de 80 es 83 decibelios. Entonces, si pasamos de 80 a 91, aquí hay un mundo. Ese trabajador va a tardar 2 años más en empezar a sufrir hipoacusia, pero no va a sufrir igual otro compañero que igual la lleve nunca, o casi nunca. Muy importante sensibilizar a los trabajadores y llevarlos siempre en el tema de la protección. Por lo tanto, esto es tarea nuestra, seleccionarlo adecuadamente, pero también es tarea nuestra que los trabajadores sepan esto, que no te das cuenta que no lo saben. Luego, herramientas que podemos tener, pues puede ser muy útil, por ejemplo, los calculadores del Instituto Nacional. Si los conocéis, los calculadores, pero para todo el tema higiénico, por ejemplo, para la selección de protección auditiva, nos puede ser muy útil hacer uso de este calculador, ¿no? Iríamos a la página web inshT.es y desde ahí podríamos acceder, ¿no? También, bueno, desde el portal de prevención, luego al final era una pequeña comunidad publicitaria nuestra, desde el portal de prevención también tenéis herramientas técnicas para hacer este tipo de selección, ¿no? Desde otro punto de vista, pero también igualmente válidos. Lo importante es que busquemos una herramienta, otra lo hagamos a mano, pero lo hagamos, y que lo hagamos bien, y si tenemos herramientas que nos van a facilitar el trabajo, usémoslas. Muchas veces, por conocimiento, perdemos el tiempo en hacer tareas que realmente están informatizadas, ¿no? Entonces, luego aquí vemos otro ejemplo, ¿no? De las gafas. ¿Qué hacemos con las gafas? Aquí nos dicen que tenemos pues, unas tareas que se usan sulfidrato sódico, ¿no? Y nos dicen, a todo esto, otra pregunta de estas, la ficha de datos de seguridad, como mucho de qué mes y de qué año tiene que ser, para que sea legal, a día de hoy, de mayo del 2010. Y luego, si nos vamos a la estación de trabajo, nos encontraremos cantidad de fichas de seguridad mucho más
Bueno, si no disponemos de ellas, y es un producto que lo estamos usando continuamente, habrá que hablar con el fabricante de decirle, ojo, que aquí como venga la autoridad competente, puede resultar un problema. Mayo 2010. Pero bueno, en este caso vemos que nos dice equipo de protección ocular y nos dice que usemos unas gafas. ¿Es suficiente? Gafas de todo tipo, ¿no? O sea que mal vamos. Entonces decimos, bueno, vamos a ver desde otro punto de vista. Imaginemos un servicio de prevención ajeno, pues nos hace un informe en lo que nos dice, por ejemplo, que usemos guantes de nitrilo y gafas de protección con marcado C y norma E166. ¿Cuántas gafas hay con marcado C y ninguna norma E166? Pues prácticamente todas, ¿no? Con soldadura y otro tipo de gafas, prácticamente todas. Hay miles y miles de gafas que en teoría valdrían para esta tarea. Por lo tanto, no hemos conseguido nada, ¿no? Ni por la ficha de datos de seguridad ni por la evaluación de riesgo. Por lo tanto, habrá que tener criterio para seleccionarlo adecuadamente. Entonces aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo, ¿no? Se va a preparar una solución teniendo la cantidad de desinfectante necesaria en agua corriente. Y luego ese desinfectante pues se va a pulverizar, ¿no? Queremos que sea totalmente estanca la gafa, ¿no? Porque imaginemos que finalmente pues puede haber por detrás o puede acabar entrando algún tipo de producto que nos va a irritar los ojos. ¿Cómo sabemos si es estanca o no la gafa? ¿Por el diseño? ¿Por el color? ¿Por el material? Bueno, pues en primer lugar por el diseño. Obviamente si es estanca tendrá que ser gafa de montura integral. Pero lo que es fundamental es que luego sepamos adecuadamente si el marcado se ajusta o no se ajusta a que sea estanca. Entonces, en este caso diríamos que obviamente sí que es, para esta tarea tendrá que ser estanca, por lo tanto tendrá el marcado 5, y vamos a ir hablando ahora de cada uno de los marcados, pues simplemente que sepáis que en este caso sería el 5, y luego aparte, pues ya que va a ser estanca, no viene mal tampoco que tenga, por ejemplo, marcado la N que sea antiempañamiento, ¿no? Porque si por ejemplo no tenemos que llevar mascarillas, pues no vamos. Sí que es verdad que aunque tenga antiempañamiento, se va a acabar empañando la gafa, pero menos que si no lo lleva. Marcado, por ejemplo, sería que no se nos raye, ¿no? Que se nos acaban rayando gafas, sería interesante también pues controlarlo. Pero bueno, la idea no es que hablemos del marcado de la gafa, pero que sepamos que hay un marcado y ese es el gran desconocido. Es decir, vamos a nuestro centro de trabajo, miramos las gafas y habrá que observar si realmente esos ensayos y esas gafas se ajustan a nuestras necesidades. O igual tiene demasiadas cosas, demasiados ensayos que no nos hacen falta. Pues entonces compremos otro tipo de gafas, compremos el dinero y vayamos a lo que realmente nos interesa. Luego aquí, bueno, pues tenemos también otro ejemplo, ¿no? De oculares de colores. Bueno, posiblemente que sepamos, a modo de anécdota, pues que los diferentes colores pues van a servir para unas cosas o para otras, ¿no? Por ejemplo, color amarillo, color naranja, pues nos sirven para mejorar el contraste, ¿no? Entonces, hace poco vi, pues estaba el mecánico y vi que el mecánico que lleva esta gafa precisamente. Pues una buena gafa. Además, esta está más enfocada quizás también a ambientes un poco más oscuros. Entonces, estás trabajando con los bajos del vehículo, pues necesitas tener un buen contraste, ¿no? Para poder ver si cualquier tipo de desperfecto, ¿no? Y por último teníamos el ocular que vemos verde, que lo que sería, pues sería bueno, para ver el contraste, pero sobre todo en las posiciones en aire libre y para controlar sobre todo el volumen. Esto no vamos a tener un marcado, pero es interesante que sepamos que los diferentes colores pues, van a mejorar la tarea. ¿Aquí se ha puesto alguna vez una gafa amarilla, una naranja? Con la bicicleta, la amarilla. Con la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Verás que seguro que el contraste será mejor. De alguna manera, en esta época, por las mañanas, es muy útil. Imaginemos cuando hay niebla, cuando está nublado, pues para estas cosas es ideal, ¿no? Entonces, es interesante que aparte del marcado de la gafa, pues que veamos que el color del ocular también nos puede ser útil, ¿no? También para el trabajador o para nuestra vida privada, ¿no? Está muy bien. Luego también soldadura. ¿Qué hacemos con los soldadores? Mi oficina precisamente, pues ahí está la consulta, ¿no? La tecnología. Y continuamente nos siguen llegando trabajadores o tienen que poner el parche o que pasa con el médico que han tenido un daño ocular por soldadura. Bueno, pues luego habrá que hacer, ¿no? Tampoco es el trabajo terminado ahí. Bueno, pues en primer lugar, si es soldadura con filtro automático, pues estupendo. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque esto realmente el mismo, dependiendo del sensor, pero en principio la mayoría ellos mismos deciden, ¿no? El tono necesario. Ahora me diréis, claro, eso está muy bien, pero esto cuesta entre 80 y 200 euros, diferentes cambios en tono,
pues igual te cuesta 15 euros. Pues habrá que ver, habrá que hacer cuentas si nos interesa, ¿no? Pero si podemos, habrá que tirar por aquí. Igual nos podemos ahorrar un dinero en Etsy si estamos comprando con demasiados ensayos que no nos interesan, y si no nos ahorramos, lo podemos invertir aquí. Pero cuando venga el fabricante, ¿qué os va a vender el fabricante? ¿Qué pensáis? ¿Lo que a él le interesa o lo que él piensa que a vosotros os interesa? Son las dos cosas. Porque diría, hombre, me vende algo que no se parezca en nada a lo que a él le interesa, ya no va a volver a comprarme, ¿cierto? Pero ¿qué va a imperar más? Lo que a él le interesa, lo que su jefe de arriba ha dicho, mira, aquí tenemos un stock de gafas, de guantes, lo que sea, hay que darle salida, o esto es un ensayo novedoso, como he dicho, que es estupendo para esta tarea y tienes que venderlo todo lo que puedas. Entonces, esa es su tarea. Su tarea del comercial es vender. Nuestra tarea es tener criterios, ¿no? Para comprar lo adecuado. Muy importante también ver qué hacemos con los ayudantes de soldador. Muchas veces, realmente a las mutuas, llegan más casos de ayudante de soldador que de soldador en sí. Aquel señor que estaba echando una mano, que estaba allí, pues que se acaba también sufriendo el daño, ¿no? Bueno, pues es importante que tiene que llevar también un ocular. Aquí vemos que lo que nos recomiendan es un tono entre 1,2 y 4. Es decir, va a ser un gorro más o menos con gafa de sol, lo que va a hacer es protegerle adecuadamente, ¿no? No le podemos poner un tono 10, por ejemplo, porque eso no se ve nada, entonces nos caería y estaría muy mal. Luego, si queremos sumar tonos, decimos, bueno, pues si vamos a juntar dos tonos, uno encima del otro, dos cristales, pues que sepamos que podemos sumar el tono de uno y el tono de otro, o sea, un tono 6 más un tono 4, 10. Pero por seguridad nos dice que lo restemos 1. Lo tenemos con 9. Luego aquí tenemos otro caso real, ¿no? Que nos llegó a Fremad y vemos, bueno, pues un señor que estaba trabajando y estaba puliendo una brida, ¿no? Como se ve por aquí, una brida así más o menos grande, metálica, y bueno, dejando aparte otro tipo de inquisiciones, como podía ser si no hay una protección colectiva adecuada y demás, vamos a ver qué ocurrió con la protección individual, que también, que no perdamos el norte, es decir, siempre prima, y lo dice la ley ahora, obviamente, que siempre va a primar la protección colectiva, ¿no? Esto será el último caso, individual, o sea que muchas veces pues no tenemos más remedio que llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dijeron, señor, que está puliendo con una brida, es probable que esa brida se le acabe impactando en la cara. ¿Qué hacemos? Gafa, montura integral, como hemos visto, pantalla facial. ¿Qué pensáis que sea mejor? Yo diría una pantalla, ¿no? Porque se me cae el ojo, ¿vale? Pero se me cae aquí, la mejilla. Pues una pantalla facial, perfecto. Pues aquí decidieron que era una adecuada pantalla facial. Pero que no se ve muy bien la foto por el contraste, ¿no? Con el cartón detrás. Pero bueno, más o menos veis, ¿no? Cómo acabó esa pantalla facial, ¿no? Totalmente rota. Y este señor pues acabó perdiendo el ojo. ¿Qué le ocurrió aquí? Que no hubo una selección correcta. Es decir, estaba muy bien la pantalla facial, ¿no? Pero ojo, aquí vemos que nos dice, el visor estaba marcado con la letra A. Por lo mismo, no vamos a ponernos a hablar ahora de qué es cada marcado. Pero la letra A, concretamente el ensayo, nosotros podríamos acceder para ver qué es ese ensayo, significa que soportaría, si hubiese marcado A, que lo tenía anteriormente, soportaría una bola de acero enviada a 684 km por hora con 6 milímetros de diámetro. Entonces, si una bola de acero no es capaz de romper una pantalla facial, aunque vaya a 684 km de hora, con 6 milímetros de diámetro, que no es uno grande, pues obviamente esta brida tampoco lo habría hecho. Ahora, si el marcado no era letra A no tenía una S, tenía algo que no correspondía, pues no tenemos un accidente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos si estamos protegiendo bien a los trabajadores. Luego también cuando hablamos de guantes o de gafas, da igual, he puesto un ejemplo de guantes, volvemos otra vez al dinero, que no podemos olvidarlo, es decir, las empresas están para ganar dinero, no podemos perder esa perspectiva tampoco. Entonces, no podemos comprar siempre el guante más caro del mercado, ¿no? Hay que buscar el guante que se ajuste a los riesgos que tienen los trabajadores, porque si no, vemos que hay una diferencia muy notable, ¿no? Luego aquí, guantes soldados entre 5 y 50, térmicos entre 15 y 90, bueno, pues es también una área de técnico de prevención, que sepamos seleccionarlo adecuadamente, como hemos dicho. Por un lado, proteger al trabajador y por otro, no ponerle ensayos que no le interesan ni al empresario, porque vamos a gastar un dinero que igual no disponemos,
ni tampoco al trabajador, porque es lo que pasa muchas veces. Le ponemos tantos X a los trabajadores, los X tan incómodos, que al final el trabajador va a ser el primero que va a decir, mira, está muy bien la prevención, pero es que yo, cada vez que pueda, me voy a quitar el eléctrico. Por lo tanto, seleccionarlo adecuadamente. Otro ejemplo, otro bordeo, como lo veis. ¿Estamos más o menos todos en la misma onda o qué país? Debo no hablar yo solo. Yo es lo que me encuentro normalmente, ¿no? Cuando vamos a las empresas y demás, yo creo que aquí, pues es lo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos otro ejemplo. Este no es un caso nuestro de FREMA, pero es un caso del Instituto Nacional que podéis acceder, ¿no? En la página web para que veáis, por ejemplo, ¿no? Este sí que es verdad que no es de riesgo higiénico, pero como ya dije, bueno, está hablando de guantes que están en todo riesgo, vamos, químico, como ya sé también riesgo físico, este tipo de riesgo, que vamos a comentar también. Y simplemente vemos que es un operario de mantenimiento que debía perforar la pared del cuarto de baño por encima del techo de escayola, ¿no? Y entonces vemos que para perforar la pared, pues aquí tenemos, ¿no? El taladro, pues es una escalera, pues el taladro, se ponen unos guantes y se pone a taladrar. ¿Qué luego ocurre? Lo veremos. Pero en primer lugar, vemos que el marcado es 4-1-3-1. Entonces, ¿qué significa eso? Pues vemos 4, abrasión, corte por cuchilla, pues sería 1, rasgado 3, perforación 1. Y digo, bueno, pues tiene un 4, digo un 3, y la que va, está bien. Tampoco había demasiado riesgo, no lo pongo un taladro. Pues aquí vemos lo que ocurrió. Realmente esa foto pues la saqué por ahí en plan, no es la realidad. La realidad es, va a buscar una foto de una amputación del dedo meñique en la primera falange, ¿no? Que sea el caso. Pero el caso es que le amputaron parte del dedo. Entonces, ¿qué le ocurrió ahí? Pues que la selección del guante no era adecuada. Que fijaos que cuando hablamos de rasgado tenía un 3. ¿Qué le ocurrió ahí? Rasgado significa que si tienes un guante y empiezas así, para estirar, no se rompe fácilmente. Entonces, cuando pasó la broca, se enganchó con el guante no se rompió, y entonces la broca siguió trabajando y enganchó el guante al dedo y acabó aplastando el dedo y perdiendo el dedo. Por lo tanto, que no siempre decir la máxima protección es mejor. Si estuviera todo 4, 4, 4, 5, 5, genial, no. O sea, ojo, porque dependiendo en el caso, en este caso este 3, pues nos damos problemas. Y habría que ver si era necesario el guante, y si fuese necesario, pues como mínimo habría que bajar ese requisito, ¿no? De salud. Por lo tanto, muy importante. Vamos a decir, no, mira, es que queremos hacer las cosas bien, vamos a comprar los X que más protejan. Ojo, eso no significa. La cosa de hacerla bien no significa coger el equipo y nosotros. Habrá que ver el riesgo de hacer. Volvemos a lo de siempre, hay que tener criterio fundamental. Luego, por aquí hablando ya más de riesgo higiénico, habrá que ver también la permeación de los guantes, ¿no? Frente a productos químicos. Aquí vemos cómo se hace los ensayos de guantes de productos químicos. Se tiene que hacer con 3 guantes, ¿no? Para que te pongan, o sea, con 3 guantes, no con 3 productos químicos. Para que te pongan aquí este simbolito con las 3 letras, que serán letras de productos químicos, normalizados con esa letra, pues tiene que pasar el ensayo. El ensayo simplemente es que tenemos aquí, bueno, pues un recipiente con el líquido que vamos a ensayar. Aquí tenemos la muestra del guante y por aquí solo pasa aire. Y lo que se busca es si hay permeación o no. La permeación es cuando, bueno, por las moléculas, a nivel molecular, son capaces de pasar de lo que es una superficie a la otra. Es decir, una cosa es la degradación, que simplemente esto se acaba rompiendo y por eso pasa por aquí. Otra cosa es la perforación, ¿no? Mantenemos una aguja, ¿no? Y luego tenemos la permeación, ¿no? O sea, que llega un momento que eso acaba permeando, que es un espectrofotómetro, pero para eso controlar si este agente químico pasa o no pasa. Bueno, pues se pasan unos minutos y en función del tiempo que pase, hasta que esas moléculas lleguen a este lado, se considera que supera o no supera el ensayo. Así de simple. Entonces, en función de la ficha de datos de seguridad, viendo los productos químicos, en la ficha de datos de seguridad, veremos si ese guante cumple con la letra que nos interesa. Y si decimos, bueno, pero es que vamos a ver, es que productos químicos hay 1000, y yo no soy licenciado en química, ¿vale? No soy ingeniero químico y tengo lagunas, ¿no? En química. Bueno, no todos somos aquí Walter White, ¿no? ¿Conocéis? Breaking Bad, ¿no? No somos todos aquí expertos en química. Entonces, ¿qué habrá que hacer en esos casos? Pues habrá que ir a la familia, ¿no? A la familia del producto químico. Y
a partir de esa familia de producto químico, pues podemos nosotros seleccionar lo mejor. Pero es que se puede complicar más, como decir, no, pero es que vamos a ver, es que sí, yo sé que este producto químico es de la familia de las cetonas, pero es que está al 20% con las cetonas, y luego tenemos un 60% que es un compuesto heterocíclico. Entonces, ¿qué prima más? Pues si tenemos varias familias, lo suyo es que tengamos las letras de cada uno de ellos. Y si tenemos dudas, pues ya tenemos, en este caso ya sí que tenemos que ir al fabricante y ver qué ensayos ha hecho. Porque aparte de estos ensayos que tenemos aquí, que son los normalizados, con su letra correspondiente, los fabricantes lo hacen para muchos más productos, 300, 300 productos distintos. Entonces tenemos que hablar al fabricante y decirle, bueno, para este producto lo habéis ensayado. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en que se produzca la permeación? ¿Han pasado 30 minutos? ¿Han pasado 2 horas? Porque no hace falta que esté trabajando, o sea, que el trabajador tenga 2 horas en una sustancia que puede tener ese producto químico. Si esta letra es a partir de 30 minutos, los primeros 30 minutos va a estar protegido. Y luego la otra hora y media. Por lo tanto, es muy importante saber para cuánto tiempo aguanta la permeación de esa lámina, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí vimos otro ejemplo, un taller mecánico que se utiliza, bueno, para limpiar las piezas, un disolvente, ¿no? Que se dispone dentro de un cubeto. Por medio de un pequeño grifo se llena el cubeto y los trabajadores utilizan un pincel de goma para llegar a las partes de más difícil acceso. Es decir, tenemos un disolvente, ¿no? Que nos llegan continuamente, por lo tanto, obviamente, de gracia, ¿no? Ahora, lo suyo sería no decir obviamente, pero la realidad es que nos siguen llegando, ¿no? Nos siguen llegando muchos trabajadores, ¿no? Con dermatosis y dermatitis. Ahí decía que el higiene no está todavía cubierta. Entonces, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Vemos que el producto, bueno, pues aquí vemos, ¿no? El producto octano y nos dice que es un hidrocarburo alifático. Bueno, por eso la ficha. En la ficha también nos da una información importante, ¿no? Pero insuficiente. Es decir, está muy bien que nos diga que provoca irritación cutánea. Y además aquí vemos ya con el nuevo código que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué guante usamos? Pues tendríamos que irnos a un guante que como mínimo tiene que tener el ensayo frente a octanos, a hidrocarburos. Porque no tengamos este ensayo, pues más vamos. Y ojo, para que tenga la letra J solo tiene que aguantar 30 minutos. Si este señor, decíamos, tiene que estar 2 horas, tendremos que ver en la ficha de este kit que vamos a comprar, en el folleto, cuál es el nivel de prestación. Es decir, no vale solo que sea la J, que sea la J que me diga, no, mira, aguanta 480 minutos. Es decir, puede estar 8 horas con disolvente, que no le va a perder. Vamos, aguanta 8 horas, seguro que aguanta 2. Pero si le tiene una letra J, ojo, eso solo sea para 30 minutos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muchas cosas, muchas variables, ¿no? Hay que ver qué producto químico es, qué familia, si son 2 familias de productos químicos, cuánto tiempo va a estar expuesto el trabajador. Entonces, estas son las cosas que al final hacen que este trabajador finalmente, por desgracia, acabe sufriendo dermatitis. Entonces, tenemos que trabajar mucho este tipo de asuntos. Y luego, bueno, pues aquí ya para ir terminando, pues ejemplos, ¿no? De cómo nos ponemos una mascarilla, lo que decíamos. Pues nos vemos muy mal. Realmente mal, ¿no? Entonces, esto hay también que trabajarlo mucho con los trabajadores, que decíamos, adiestramiento de los trabajadores y realmente probarlo con ellos. Vamos a hacer una prueba y si no te sale bien, pues a la 5ª vez igual te sale bien y si no, pues a la 10ª. Lo que no podemos permitir es que estos señores, ¿no? En esta foto, ¿no? Que se supone que pintan, ¿no? O sea, gente cualificada, que se colocan, pues como vemos, cada uno de una manera. La mascarilla, ¿no? Entonces, ojo, porque así vamos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Colocado. Muchas veces, bueno, pues ahora vamos a hacer un estudio, aquí lo vamos a ver luego. Aquí vemos un estudio que hicimos en Remar, ¿no? Que hicimos entre varios técnicos de España, que es una compañera que tenemos presente, en lo que hicimos fue comprobar si realmente los trabajadores se colocaban bien las mascarillas. Bueno, usamos un equipo que lo que hace es controlar los productos químicos, la suciedad ambiental que hay fuera, en el entorno y dentro de la mascarilla, cuando tú vas a inhalar. ¿Y qué nos encontramos? Pues fijaos, que vemos en las FFP3, que no veáis, solo un 7,8% de los trabajadores superaban la prueba. Por lo tanto, esos trabajadores sí creen que están protegidos y no están. Pero pasa lo mismo con las otras, ¿no? Por decirlo. Entonces, muy importante seleccionar bien la mascarilla. Formar e informar a los trabajadores, adiestrarlos. Porque dice, bueno, yo creo que puedo formar estupendamente al trabajador. Porque vamos a contar que la mascarilla es adecuada, ¿no? El FFP2 la damos por buena. Y el
material, no tenemos queja. Pero es que ya no solo vale conformar e informar. ¿Cuántos tipos de caras hay en este país? Hay gente con cara más fina, cara más estrecha, otra cara muy grande, un tío de 2 metros, otro de 1,50 m. ¿Qué mascarilla le ponemos? ¿A todo lo mismo? Porque esto es la realidad en nuestro país, no nos engañemos. Y esto no lo podemos permitir. Este tipo de pruebas, por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio hacerlo. Totalmente obligatoria. Y si ese trabajador no está formado, informado y adiestrado para su uso, no supera la prueba ni no trabaja. Punto. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le forma, se le informa, se le adiestra y, muy importante, se selecciona la mascarilla que se ajusta a su cara. Es decir, bueno, pues igual tenemos que tener, igual no deberíamos de tener o debemos de tener mascarillas S, M y L para empezar. Y a ser posible, diferentes diseños. Igual hay un diseño que se ajusta mejor. Que no os digo que tengamos 27 modelos distintos de mascarilla, pero son 4 modelos distintos. Y cuál se ajusta mejor al trabajador. Creo que no estoy pidiendo nada que sea imposible hacer por las empresas. Por lo tanto, fundamental, tarea de selección adecuada. Y luego lo que decíamos, adiestramiento. Aquí os pongo un vídeo simplemente como para comentar, ¿no? Cómo debe colocarse la mascarilla. Y vemos que para empezar usan las 2 gomas. Porque muchos de los trabajadores cortan una goma, y dicen, bueno, pues esto no se puede permitir. Y luego fijaos, ¿no? Donde se colocan las gomas, se ajusta, ¿no? El uno sabe, se lo lleva y luego habrá que hacer la prueba de ajuste también. Comprobación de sellado. Habrá que soplar y ver si realmente se infla un poquito la mascarilla o se sale todo el aire. Si no va a soplar, se sale todo el aire hacia los ojos, porque ya sabemos que esa mascarilla no está del todo, no es la adecuada. ¿Cuántos trabajadores conocen la prueba de ajuste en nuestra empresa? Probablemente muchos no ni la conozcan. Alguno habrá que igual la conozcan, pero la mayoría lo conocen. Pues tenemos que decirle, cada vez que te pongo la mascarilla, haz la prueba de ajuste, que es que no es una cosa que ni se me ha ocurrido, ¿no? Vamos a enredar aquí, ¿no? Que no tiene tiempo de trabajadores, malo va a hacerle que pierdan 2 minutos de su tiempo haciendo prueba de ajuste. No, es que el fabricante dice que cada vez que te pones la mascarilla, haz la prueba. Si no, luego tendremos problemas respiratorios, otro tipo de índole. Entonces, muy importante todo lo que estamos viendo. Selección, adiestramiento y sensibilización de los trabajadores. Que vean la importancia de ponerse bien. Porque si no volvemos a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? La diapositiva esta, que solo el 7%. Si están trabajando con asbesto, un producto que el 7% está protegido y el otro 92%, 8%, están inhalando polvos de sílice. ¿Qué hacemos con ellos? Ese tipo de cosas son las que tenemos nosotros que controlar de una manera fundamental. Muy importante también que sepamos para qué sirve cada tipo de filo, ¿no? Para ir terminando, vemos aquí una cosa es la eficacia y otra cosa es la capacidad. Aquí también los técnicos nos guiamos, ¿no? La eficacia significa que es lo que se usa con los filtros contra partículas y capacidad, filtros contra gases. La diferencia es, capacidad simplemente es que el filtro contra gases funcione igual, que sea de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Hay hasta 3 en teoría, porque en el mercado solo vamos a ver tipo 1 o tipo 2, clase 1 o clase 2, ¿no? Para hablar de propiedad. Lo que significa clase 1 es que te va a aguantar un poquito menos que clase 2. Uno podrás estar inhalando 30 horas y con otros 60. Dependerá también de quién sea el que inhala. Es decir, estamos hablando de un tío de 1,90 m que además es muy nervioso, o es alguien de 1,50 m que tiene sangre como horchata, que es muy tranquilo, muy sosegado, que va por el mundo casi sin estar. Bueno, pues obviamente le va a durar más que al señor que es muy activo, ¿no? Lo tiene que estar subiendo escaleras. Pues eso es la capacidad. Y por otro lado, la eficacia, que eso ya es para partículas. Va a ser más eficaz, es decir, van a entrar menos partículas, si se ha hecho bien, ¿no? Si se ha hecho un buen ajuste de esa mascarilla, va a entrar menos partículas si es un FFP3 que un FFP1. ¿Vale? Factor de protección nominal, que significa que es cuántas veces puede estar por encima del valor límite ambiental. En este caso sería 50, antes de que el trabajador sufriera algún tipo de problemas, y en este caso 4. Pero no significa que el FFP3 filtre las partículas más pequeñas y dice, no, es que ese FFP3 para partículas muy pequeñitas mejor el FFP3 que el FFP2, no. Simplemente es que es más eficaz, ¿no? Entonces en esto también los técnicos que tenemos que jugar porque muchas veces nos encontraremos, mascarilla como vemos aquí, una semimáscara, que tendremos filtro de gases y filtro de partículas. Hasta que veamos, normalmente pues, el oyente pues, no
empresa una mascarilla en la que podamos nosotros cambiar el filtro de partículas sin tener que desechar totalmente esa mascarilla, ¿no? Ese cuarto de máscara. Entonces, muy importante también que tengamos criterios para lo de siempre, para ahorrar costes. Si ahorramos costes, ese dinero nos ahorramos, podemos gastar en otro EPI que proteja mejor al trabajador. Al final todo está unido, ¿no? Y eso también lo que nosotros también, como técnicos de prevención, los que seáis, los que seáis empresarios, pues simplemente escuchadme directamente, pero los que tengáis que transmitir esto, es muy importante que seamos capaces de transmitir a los empresarios de que si no hacemos una buena selección, estamos perdiendo dinero y vamos a tener trabajadores enfermos. O sea, perdemos por todos lados. Hay que darle la importancia a todo esto que tiene, ¿no? Que muchas veces yo lo conocemos. Y este último ejemplo, ya un poco así, un poco provisto, ¿no? Trabajador aquí en una funeraria, vamos a ver aquí cómo acaba el asunto, nos dice que usamos una mascarilla FFP2 no reutilizable con ensayo dolomítico, pero eso simplemente es que no lo usa todos los días, es solo una jornada de trabajo, y vemos que está trabajando, pues como vemos aquí, ¿no? En una sala abierta que dispone de un panel frontal de aspiración y se generan nieblas y vapores en este puesto de trabajo. ¿Qué pensáis? Vemos aquí que los índices de posición fueron para 0,3 para el estileno, 0,1 para el tolueno y metilcetona 0,9. ¿Cómo se hace? Como mediante una disquera de presión. ¿Estamos protegiendo al trabajador? Pues en este caso, obviamente, no lo estamos protegiendo porque estamos con un filtro de partículas que, ojo, luego cuando hacemos nosotros las pruebas, cuando íbamos a las empresas, muchas veces nos encontramos que no eran ni mascarillas, que no eran ni FFP, o sea, es que eran las mascarillas de estas de para carnavales, para jugar a los médicos, ¿no? En el tiempo privado, todo esto está muy bien, pero no nos valían tampoco para proteger, ¿no? Entonces, pero es que aquí tampoco. Si es un FFP, no la consiguen. El chacarrillo de esto es, se puede decir, que este señor, pues está, por desgracia, está fabricando su propia tumba. Es decir, este trabajador va a acabar sufriendo un cáncer, ¿no? Va a sufrir una enfermedad profesional y va a acabar muriendo. Entonces, es muy importante que seleccionemos bien, que es que va la vida de los trabajadores en ello. Esto no es un tema baladí que lo podemos obviar. Bueno, si lo hago bien, bien, lo hago mal, pues mal. Es un tema muy serio que yo creo que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces aquí ya la cuña publicitaria que os decía, bueno, pues hay un taller, ¿no? Que hacemos de selección de EPIs en FREMAP, para la empresa asociada, pues nos puede interesar. Y luego, bueno, pues en el portal de prevención de FREMAP, que simplemente es prevención.fremap.es, pues ahí veis el calendario de jornadas y talleres, pues si quisierais acceder en algún momento a alguna de ellas, y sois asociados a FREMAP, pues encantados de recibirlo. Y con esto, nada más.